Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a De Sentido, espacio que trae ustedes de propósito humano. Y el día de hoy tenemos un tema fascinante, fascinante dentro de los diferentes temas que hemos trabajado semana tras semana por este programa. Hoy vamos a hablar de transformación digital. Puntualmente, la transformación digital ya llegó, ya es una realidad. Ya nos acompaña en nuestras pulseras, al alcance de la mano. Seguramente están interactuando con este programa gracias a un dispositivo. Y por eso el título de este programa es una revolución que llevamos viviendo ya desde hace algunos años. Y para desarrollar este tema, tengo la fortuna de contar como invitado con Pedro Navarrete. Pedro, bienvenido. Hola Cami, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, es con todo gusto y la verdad qué agradable tener esta oportunidad. De sentido nos hemos esforzado por hablar de diferentes temas que tienen que ver con el equilibrio entre mi vida personal y mi vida laboral y sin duda hablar de lo digital permea tanto cómo trabajo hasta cómo vivo mi vida privada. ¿Mm? Y por esto, pues, Pedro, esta pregunta se la hago a todos mis invitados cuando comenzamos, y es, ¿tú quién eres? ¿Y por qué quieres hablar con nosotros de transformación digital? Vale, Cami. Bueno, arranco. Yo soy ingeniero de sistemas. Hace un poquito más de 20 años estoy trabajando con temas de tecnología. He trabajado en diferentes ámbitos, en diferentes proyectos, y el tema de la transformación digital, desde que sonó el boom, ha sido un tema que me ha movido mucho. No me describo como un experto en transformación digital, pero sí como un entusiasta, ya que la transformación digital tiene muchísimos factores, muchísimos sabores que espero alcancemos a explorar hoy, y en donde al comienzo muchísima gente salió corriendo despavorida a comprar software, a implementar tecnología, a hacer muchas cosas, y es un poquito más profundo que eso. Entonces, por eso justamente no me siento el más experto, porque toca demasiados temas que hacen parte del ADN de las empresas. Estupendo, estupendo. Nos das ya una base y empezamos a mojarnos los pies con lo que va a ser el tema del día. Pero para comenzar, incluso por interno me estuvieron preguntando desde que publiqué el tema, Pedro, ¿qué es la transformación digital? Hablamos de una transformación como la industrial, que realmente al hablar de transformación digital estamos hablando de algo que nos está cambiando totalmente el mundo. Mm, Bueno, el mundo cambió. Fue algo que ya pasó. Hablamos de la cuarta revolución industrial, por ejemplo. Entonces, la revolución industrial que sucedió en el siglo XVIII fue maravilloso porque habilitó herramientas para que la gente pudiera hacer cosas, y más, para que la industria pudiera existir. Por eso pues, se llama la revolución industrial. A partir de ahí ha habido diferentes etapas de la revolución industrial, y estamos en la cuarta etapa de la revolución industrial, donde cada herramienta que el ser humano se inventa le habilita poder construir nuevas herramientas. ¿Qué fue lo que pasó? Que con las herramientas que existen actualmente en el mundo, el mercado cambió, el ámbito económico cambió, y en ese contexto las empresas se ven obligadas a cambiar. Entonces, por eso existe una transformación digital. Las empresas que tienen que cambiar de su estrategia antigua a la estrategia nueva. ¿Por qué? Porque la manera en la cual se hacen los negocios, la manera en la cual suceden las cosas en el mundo, ha venido renovándose, y en ese contexto el mercado es un poquito más inteligente, un poquito más inquisitivo, un poquito más sólido, un poquito más seguro, y va y pide las cosas como el mercado quiere y no como
la empresa normalmente estaba acostumbrada a construirlas. Y en ese contexto también las empresas entonces, para poder acercarse a ese nuevo cliente, para poder acercarse a ese nuevo mercado, están leyendo tendencias, están investigando y están llegando a fuentes que saben más de mí que yo mismo, por ejemplo, como mi celular. Entonces, pues técnicamente mi celular sabe que me encantan las motos y entonces por eso cada vez que yo me meto a cualquier cosa, a YouTube, a Facebook, me va a mostrar comerciales de motos, me va a mostrar información de ropa para motos, me va a mostrar viajes para motos. Eh, pero también las empresas saben exactamente qué me gusta y pueden llegar a un público objetivo que puede ser comprador de sus servicios, de su negocio. De la misma manera, el cliente cambió y el cliente es un poquito más agresivo en la manera en la que se dirige a las empresas. Eh, y además, el mundo se mueve mucho más rápidamente que antes. Entonces, necesidades que antes yo no sentía, ahora las tengo porque ahora tengo la capacidad de hacer más cosas con las herramientas a las que tengo acceso. Y los servicios o los bienes a los que yo antes accedía de pronto ya no son los mismos porque el mundo cambió. Entonces, en ese contexto, si hoy una empresa o yo como empresa estoy satisfaciendo una necesidad del mercado, puede que mañana esa necesidad no sea la misma porque ya cambió, porque el mercado cambió y necesito ser lo suficientemente resiliente como para poder satisfacer esa nueva necesidad del mercado. Ahora, no solamente el mercado cambió, no solamente mis clientes cambiaron, sino que mi competencia también cambió y hay un montón de gente escuchando esas mismas fuentes de datos y dándose cuenta que yo tengo un mercado desatendido, un mercado mal atendido, un mercado que está con una necesidad no explorada, no satisfecha y pues van y la satisfacen por mí. Entonces quedó fuera del juego, quedó fuera del mercado. ¿Qué significa eso? Que yo como empresa tengo que conectar con mi cliente, ser muy, muy cercano a mi cliente, ser su mejor amigo, no solamente satisfacer la necesidad básica, sino proyectar cuál va a ser la necesidad futura que esta persona va a tener o que este mercado va a tener y poder llegar a encajar en el mundo de esa persona. Entonces, tengo que hablarle en los términos que a esa persona le gusta, tengo que estar promoviendo las cosas que esa persona quiere y eso pues técnicamente es la transformación digital. Entonces, no es como tal una revolución, porque pues la revolución ya pasó, o sea, el mundo giró, ahorita ya tenemos diversas herramientas, muchísimas herramientas, y las sabemos usar como clientes. Y las empresas pues obviamente tienen que salir corriendo a adaptarse a eso. Y pues obviamente, ¿cómo lo hacen? Con habilitadores digitales, con tecnología, con machine learning, con inteligencia artificial, con Internet de las cosas, con robotización, con automatización, con todas las herramientas, con todos los juguetes que tienen disponibles para poder ser más ágiles. Potente, realmente potente porque, pues, voy a hablar como usuario promedio. Usuario promedio que por ahí tengo una tableta olvidada, que trabajo en mi computadora, que llevo mi teléfono y pues que lo saco, ¿m? Y navego en redes sociales y hablo con algunos de mis clientes por ahí, pero poder dimensionar todo lo que está ocurriendo. ¿M? Por interno hablábamos tú y yo, por ejemplo, de la transición del documento de identidad en Colombia, de hablar de un dispositivo ya digital de identificación, ¿m? Que para muchos usuarios todavía no es conocido. ¿M? Aquí veo que tenemos dos grandes campos que hablar en este programa. Seguramente hay mucho más tela para cortar, pero lo vamos a acotar a estos dos. Y el primero es cómo la transformación digital afecta nuestro equilibrio en la vida personal y laboral. Y el segundo es cómo puedo implementar esa transformación en mi vida laboral. Yo, como ciudadano de a pie, que soy usuario de la tecnología, que ajeno a aquello en lo que trabajo, pues es que accedo a la tecnología, pues el asunto es no quedarme tan rezagado. ¿Mm? Entonces, vamos con el primero de los dos escenarios. Leí hace poco
que estamos en una época en que los dispositivos son cada vez más inteligentes y las personas son cada vez menos inteligentes, dejémoslo de ese tamaño. Además, según publicó el neurocientífico francés Michel Desmourget en su libro La fábrica de cretinos digitales, así lo traducen al español, por culpa del uso excesivo de las pantallas en los más jóvenes, se evidencia una caída en sus habilidades relacionadas con el lenguaje, la concentración, la memoria y, por supuesto, el contacto humano. En el titular de semana decía, tenemos la primera generación que es menos inteligente que la anterior. ¿No? Entonces, siguiendo la metáfora del cinturón de seguridad, pues es que con los automóviles tardó más o menos unos 50 años en implementarse. Era como maneje a toda mecha y cuando se dieron cuenta que el carro ya estaba yendo muy rápido, hay que ponerle algo que garantice que el usuario no salga volando. Eh, Básicamente estamos de nuevo en unos automóviles tecnológicos sin cinturón de seguridad. Bueno, al respecto de la metáfora puntualmente de los vehículos, afortunadamente hay mucha regulación al respecto que evitan que en el corto plazo los cinturones de seguridad y los airbags salgan del mercado. Sin embargo, el tema es hablar de herramientas. Entonces, nuevamente, en el siglo XVIII se inventaron la máquina de vapor y gracias a la máquina de vapor entonces surgió la industria del transporte porque pues le pusieron el motor a vapor al barco, le pusieron el motor a vapor al tren y pues pudieron implementar fábricas gigantes, los textiles y todas esas cosas, ¿no? Nuevamente son herramientas. Yo tengo una herramienta aquí que es mi celular. Entonces es mi herramienta. Imagínate poder hablarle a una persona de hace 100 años o de hace 150 años y explicarle un día normal en tu vida. ¿Listo? ¿Cómo comienza un día normal en tu vida? Mañana es viernes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser lo primero que va a suceder en tu día? ¿Que va a sonar la alarma del celular? ¿Cómo le explicas a una persona de hace 100 años que programaste una alarma en una cajita y esa cajita empezó a pitar a la hora que tú dijiste y que resulta que además esa cajita está conectada a la mayor fuente de información del mundo? ¿Y para qué la usas? ¿No? Para criticar fotos en Instagram, para ser un hater en Facebook, para ver videos de bobadas en YouTube, bueno, no estoy diciendo que esta sea una bobada, sino que tengo el mayor acceso a la información que nunca antes la humanidad había tenido. Tengo bibliotecas enteras al alcance de mi mano. Tengo libros increíbles en el lenguaje, en el idioma que yo quiera y además tengo clases de ese idioma si lo quiero aprender. ¿A qué dedico mi tiempo pegado a una pantalla? Es una herramienta. Lo que pasa es que la estoy usando mal. Es una herramienta que yo tengo y que, pues, nuevamente complementa el resto de herramientas que yo tenía. Y yo como papá tengo la capacidad de escoger entre darle un juguete, entre darle un gusto o darle tiempo a mi hijo o darle una pantalla y deshacerme del problema. ¿Listo? Entonces, no estoy completamente convencido de que los niños sean más o menos inteligentes. El mundo giró y los niños cambiaron. Y los niños de ahorita no son los mismos niños de hace 10 años ni los niños de hace 20 años. Porque todos hemos sido diferentes dependiendo del contexto en el que estamos. Y si nos vamos a medir con la misma vara que nos medían hace 20 años, pues claramente son otras personitas que tienen unas capacidades diferentes y que viven en un mundo completamente diferente. Entonces, en ese contexto, nuevamente, estamos construyendo nuevas herramientas a partir de las herramientas que antes habíamos construido. Entonces, hace 30 años apareció un señor que le parecía que los efectos especiales en las películas tenían que ser diferentes, tenían que poder ser más fáciles de construir y fue y empezó a trabajar con una tecnología de hace 30 años, o sea, imagínate hacer efectos especiales para películas con las uñas, o sea, como si estuvieras cogiendo un celular de esos de Nokia 1100 de culebrita y quisieras hacer una magia en la pantalla. ¿Listo? Este señor
tenía toda la plata del mundo y se quedó sin plata tratando de impulsar el hardware que llegara hasta allá. Luego llegó otro señor que también tenía muchísima plata y le metió toda la plata del mundo hasta que se quedó sin plata para ese proyecto. Era un señor que tenía mucha plata. Y después se lo vendieron a otro señor que también tenía demasiado dinero. Esa es la historia de Pixar y que el último señor que participó en ese negocio fue el señor de Disney. Y pues obviamente han movido e impulsado la tecnología. Entonces ahorita no te imaginas una película en la cual los efectos especiales sean, no sé, con crayola o haciendo maromas rayando la cinta, porque ni siquiera hay cinta, porque ahorita ya las películas son digitales. Entonces, nuevamente, estamos construyendo nuevas herramientas. ¿Qué podemos construir con eso? En ese contexto soy ingeniero. Dame un problema y yo busco cómo solucionártelo con las herramientas que yo tengo acceso. Entonces, son herramientas. ¿Cómo las uses? Es un problema. Ahora, ¿qué pasa con esas herramientas que estamos construyendo? Siguiendo la misma metáfora de los carros. Entonces, un carro de esos Ford 1920 en el contexto actual es muy difícil de manejar porque se manejaba de una manera diferente. Las palanquitas, tenía tres palanquitas, una palanquita era el freno, otra palanquita no tenía cambios, una palanquita era el acelerador y el pedal no me acuerdo para qué servía. Un carro de esos es imposible que alguien lo pueda manejar con el conocimiento que tenemos ahorita. Los carros, como en el que yo aprendí a manejar, un carro mecánico que tocaba jugar con una diferencia entre el acelerador y el clutch para que el carro por fin arrancara y no tambaleara, y bueno, diferentes cosas, hacían que yo tuviera que construir unas habilidades mentales para poder manejar ese carro. Los carros ahora ya no necesitan tener las personas esas habilidades mentales porque no necesitas tener ese juego de los pedales para poder arrancar, no necesitas pensar tanto para poder frenar, no es un carro tan pesado ni tan difícil de frenar porque tiene un montón de ayudas, tiene un montón de cosas, entonces no tienes que esforzarte tanto para poder conseguir ese objetivo final que era llegar a tu destino, que era manejar. Y en ese contexto de la comodidad, me estoy acostumbrando a que ya ni siquiera tengo que buscar la canción. Le digo a mi asistente o al asistente que tengo aquí en la casa, ponme tal canción y pues el asistente va y hace las cosas. O si tengo IoT o tengo dispositivos de robótica en mi casa, de domotización, entonces le digo, prende la luz, baja, sube la cortina. Entonces sí, me estoy convirtiendo en un inútil gracias a la comodidad que tengo. ¿Y a qué me lleva eso? Pues a que un futuro como el que describe Pixar en Wall-E pueda llegar a suceder, el que yo ni siquiera tenga que caminar, voy y le digo a mi silla, llévame allí, y mi silla me lleva, porque ya no tengo que caminar. Ay, qué pereza tener que ir hasta, no sé, subir las escaleras, o sea, ya la gente ni siquiera sube las escaleras en el centro comercial, ya todo el mundo utiliza la escalera eléctrica, pero eso son herramientas, yo escojo si las uso o no las uso, o para qué las uso, o cómo las uso, o cuándo las uso. Entonces, nuevamente es más de conciencia que de la herramienta per se. De acuerdo, de acuerdo. Es que ahí también se puede citar el ejemplo de la pólvora, ¿m? Que surgió como un elemento neutro. De hecho, su primer uso fue la pirotecnia hasta que a alguien se le ocurrió darle otra aplicación y terminó movilizando la industria militar, dejémoslo ahí. Me llegan unas cuantas anécdotas, hay una leyenda sobre esto que contabas de los efectos especiales, porque uno ve las primeras películas eran actores de teatro, y que era gente, pues que de hecho su vida era eh, lograr enganchar a la audiencia encajonados en su papel. Y aparece este señor, esta anécdota va con el señor Ian McKellen, porque cuando está grabando, no me acuerdo cuál es la que estaba grabando, si fue con El Señor de los Anillos o con El Hobbit, que él está grabando solo en un cuarto verde, totalmente verde. En algún momento entre tomas, cuenta la leyenda que él empezó a llorar. Y cuando le preguntaron ¿y por qué está llorando? Dijo que yo no me preparé para ser actor para hacer esto. O sea que no estoy interactuando con gente. Me están grabando por aparte porque yo soy más grande que el resto de actores. ¿Mm? Que habla un poco
de listo, la tecnología es algo neutro. Ahora se me escapa el nombre del maestro que estuvo detrás de la versión original de Furia de Titanes, que él básicamente hizo monstruos a punta de stop motion y realmente una locura, e hizo un antes y un después, así como Lucas con sus miniaturas y sus maqueticas chiquitas de Star Wars. Hay un antes y hay un después, y juguemos con las varas de luz sobre el agua, un antes y un después. Un tema neutro, y que dentro de la industria del entretenimiento, qué maravilla. Ya cuando nos empezamos a dar cuenta que estas ilusiones se salen del cine y se pueden utilizar en otros escenarios, ¿m? Porque pues aquí no lo estoy usando, esta es una de las plataformas que permite un croma y puedo poner el fondo que a mí se me dé la gana. ¿M? O sea, el fondo que tengo es real, lo siento, es lo que hay, pero actualmente puedo trabajar con un croma, y el croma viene exactamente de lo mismo de la industria de los efectos especiales, en neutro. ¿M? Ahora, hablando un poco del tema, pues es que cuando nos metemos con, yo desde mi teléfono cuento con filtros, y entonces la ilusión puedo trabajarla sobre mi propia foto y me transformo en alguien más. ¿M? Y puedo retocar una foto mía y quitarme unos kilitos y subirme unos puntitos de atractivo físico y ponerme unos musculitos donde no hay y ponerme un cabello dorado, esponjoso, etcétera, porque la tecnología me lo permite. Ni siquiera necesito mayor formación para lograrlo. Prácticamente es cacharrearle al aparato y saber dónde tengo que presionar. Vemos que la tecnología viene en dispositivos cada vez más pequeños. Y entonces, para mí como usuario, yo sé que esta pregunta parece que tuviera doble sentido, pero ¿el tamaño importa? Para gustos los colores. Veníamos de una reducción del tamaño en los celulares, por ejemplo, en el que los celulares antes de los smartphones eran celulares plegables muy pequeñitos. Después arrancan los smartphones, y los smartphones, los primeros, el primer iPhone era chiquito. Eh, los BlackBerry eran grandes y aparatosos y gruesos y difíciles, pero la gente era feliz porque llevaba un objeto de lujo, y entonces sacaba su monstruo de teléfono para mostrar que tenían BlackBerry. Y en ese contexto, tanto como han venido reduciendo el tamaño de los dispositivos móviles, también los han venido aumentando, porque hay gente a la que le parece más práctico tener casi que una tablet y hablar por teléfono con una tablet, y hay otros a los que nos gusta utilizar un dispositivo más pequeñito. En ese contexto, si te gusta utilizar el dispositivo móvil grande o pequeñito, o el rojo o el verde, maravilloso, porque hay una oferta gigante en el mercado. Sin embargo, también hay una oferta gigante de cosas negativas en el mercado. Siguiendo el símil que tú hacías acerca de me puedo cambiar la apariencia, también me puedo presentar como quien no soy. Entonces, puedo meterme a un chat de niños pequeños y presentarme como otro niño pequeño, y tener un acceso a no sé, pedofilia o alguna cosa así supremamente negativa. O puedo presentarme como una chica y empezar a coquetear con chicos que están buscando chicas y no sé qué, y de repente concretar una cita en un parque y llegar y robarlos. O sea, la tecnología da para todo, pero particularmente con el tema del tamaño, da para cosas negativas. Bueno, primero, la tecnología es una herramienta, y por ser una herramienta hecha por seres humanos, puede mejorarse o es vulnerable de ser atacada. ¿Listo? Tiene cosas que el que la fabricó no había visto. Entonces, no solamente el software se hackea, sino que el hardware se hackea. Entonces, puede haber un dispositivo que alguien metió dentro de un ratón y conectó a un computador, y con eso hackeó una empresa. Puede haber un dispositivo que alguien introdujo dentro de este tamaño de este puerto USB, y con eso hackeó una empresa. Entonces, estamos enfrentados a unas vulnerabilidades que tampoco nunca habíamos tenido,
porque la tecnología nunca había llegado hasta allá. Yo sé que eso suena como James Bond, pero es una realidad que vivimos hoy. Entonces, también la invitación aquí es que en mi día a día tengo acceso a múltiples herramientas, pero que otros también las tienen y que otros puede que las utilicen mejor que yo y que otros puede que la utilicen mejor que yo en mi contra. Entonces, también es la invitación a que seamos precavidos, a que juzguemos cada evento con la seriedad que requiere. Aquí, nuevamente, citando el ejemplo de los niños, miremos qué pasa con los niños, dónde están dedicando el tiempo en Internet. Ahora, la transformación digital no toda es negativa, ¿no? La transformación digital, no sé, por ejemplo, el fin de semana estaba en un centro comercial y había muchísima fila porque, no sé, era sábado, entonces todo el mundo es como si lo dejaran salir de la casa, entonces todo el mundo cae en el centro comercial y había muchísima gente. Y cuando hay muchísima gente al mediodía en un centro comercial, hay fila para comer. A mí me parece, pues, una pérdida de tiempo, además que si estoy con niños y los niños tienen hambre, un problema, ¿vale? Imagínate hasta dónde puede escalar el tema de la transformación digital. Entonces tú como usuario de un sistema, cualquier sistema, el que tú quieras, ¿no sería maravilloso poder manejar una reserva, poder hacer esa fila pero digitalmente y poder estar con los niños en el parque de diversiones para que los niños se entretengan mientras tienen hambre, por lo menos no estén llorando en una fila? A cambio de eso yo esté tranquilo porque el niño está brincando, mientras el restaurante me avisa, hey, ya llegó tu turno, ven y te asigno la cita, te asigno la mesa. No, a mí me asignan un dispositivo en una plazoleta de comidas que vibra cuando ya llegó mi hora. ¿Por qué no mejor me mandan un mensaje de texto, o me mandan un WhatsApp, o me dicen descargue esta aplicación y le llega un push notification? Lo que sea, no importa. Con tal de que yo no tenga que estar aburrido haciendo una fila desesperante, rodeado de 500 otras personas que también quieren almorzar en ese sitio o en el de al lado. ¿Por qué no trascender de hacer filas? Qué pereza hacer filas. En el banco no puedo utilizar el celular. Pues entonces, mándenme con el celular a que dé una vuelta en el centro comercial y cuando sea mi turno me avisa y yo voy y hago mi diligencia en el banco. No tengo que estar en el banco. Yo no estoy en el banco porque me gusta. A mí no me gusta hacer filas, no me gusta hacer cola. ¿Por qué no me dan gusto? Me dejan a mí libre en el mundo y cuando sea mi turno yo llego. Sería bonito, ¿no? Sería un cambio de paradigma y eso me afectaría positivamente. Yo sé que hemos hablado de cosas negativas. ¿Para qué me sirve la transformación digital? Para vivir feliz, para no hacer fila. De acuerdo. Quiero leer un comentario que nos ha llegado aquí. Freddy Oyuela nos saluda y dice, "¿Mm? Yo creo que hay que aprender a utilizar la tecnología un poco de la mano con lo que tú decías hace un momento. Bien utilizada es una herramienta poderosa para ser rentable y para ayudar a procesos que te ahorran mano de obra, tiempo y por ende dinero. Esto va de la mano, de hecho, con el campo que vamos a hablar en un momento. Y luego dice, el problema es que debemos capacitarnos mejor para su uso eficiente. Y me apalanco en este comentario antes de pasar al segundo tema, porque se me había olvidado el nombre de la teoría. Resulta que investigadores del MIT, se llama así teoría del MIT, en el año 72 hablaron de una curva tecnológica y ellos empezaron a especular todo el escenario demográfico y tecnológico que nos iba a llevar a que en 1000 años de nuevo seamos hombres de las cavernas. Básicamente planteaban, lo dijo en el año 72 Jerry Foster, en un artículo para la ABC, de hecho lo publica en el 73, marca el año 2020 como un punto de inflexión para la civilización. Alrededor de 2020 la condición del planeta se vuelve muy crítica. Si no hacemos nada al respecto, la calidad de vida se reduce a cero. ¿Mm? Incluso decía que alrededor de 2040, 2050, la vida civilizada, tal como la conocemos en este planeta, dejará de existir. ¿Mm? Ya se empezó a hablar desde la década del 70. ¿Mm? Ya para los que dicen que esto estaba de moda y que se empezó a hablar en 2020 a consecuencia de la pandemia,
esto es un refrito, se venía hablando desde el siglo pasado. Pero, pero vuelvo acá, se me ha olvidado hacer esto, pero vuelvo acá. Con este escenario va un poco de la mano con la tecnología. Y antes de pasar al segundo tema, me parece importante el, el que pues nos hemos acostumbrado, nos hemos acomodado a que contamos con un dispositivo, pero realmente no conocemos muy poco de la tecnología que lo soporta. O sea, vale, en la plazoleta de comida y mi hijo está particularmente inquieto, pues se está cansando, no llega la comida, incluso pregunta, incluso me dice, vamos, vamos a ver si yo voy, a mí sí me lo entregan pronto. Se nota que usted no tiene las competencias sociales, yo sí. Esto es tema de otro programa. Pero soy de esos padres que se ve seriamente tentado a decirle, ¿qué quieres ver? ¿Mm? Busquémoslo, tú estás más tranquilo, podemos esperar juntos. No te voy a tener gritando porque es otro factor más de estrés. Ya estoy estresado porque la comida se demora. ¿Mm? Y de fondo no hay un sustrato. Listo, saco el dispositivo, pero yo no sé cómo funciona el dispositivo. Sé usarlo, pero no sé nada de la tecnología que lo soporta. Y si aquí yo sé que me estoy metiendo en una rama larga, pero si, si terminamos la era del hidrocarburo, ¿m? Así de sopetón, tipo Mad Max, realmente ¿a dónde nos conduce? ¿M? Realmente de los conocimientos base, de aprenda a usar la palanca, aparte de lo que uno vio en el colegio, primer, segundo, tercer grado, realmente uno cuánto sabe de usar una palanca. ¿M? ¿Cuánto sabe uno de volver a la tecnología básica que usaban nuestros antepasados para poder hacer las cosas? Porque nos hemos acostumbrado a que la tecnología nos facilita la vida, nos facilita el trabajo. ¿M? Y ya, perdón, ya con esto termino la anécdota. Alvin y Heidi Toffler, que son unos escritores que recomiendo un montón porque son unos analistas del carajo, ellos también hablaban de estas generaciones. Incluso describían cómo ya la guerra cambió de ser el acto de dos estrategas que incluso se conocían en el campo, que medían sus armas frente a frente, que medían su habilidad frente a frente, física y mental, a pasar a ser el de dos estrategas que desde sus sillas, presionando botones, ¿no? Como si estuvieran jugando batalla naval a gran escala, pues yo te mando un dron y directamente en el piso tal, en la habitación tal, va a ocurrir tal, y que hubo daño colateral, pues que embarrada, pero nos esforzamos en que las fallas fueran mínimas y solo nos bajáramos a fulano de tal por reconocimiento facial. ¿No? Entonces, pasándolo de nuevo al ciudadano de a pie, básicamente, pues, ¿yo qué puedo hacer para que si me mueve en el piso, yo no me dé de rostro contra el mundo? ¿No? Qué nos comentas tú de esto? Que la fuente de esa información casi que no existe. Que como te decía, las herramientas con las cuales se construyeron las herramientas, con las cuales se construyeron las herramientas, con las cuales se construyeron las herramientas que actualmente utilizamos, es una cadena de conocimiento que se perdió. Entonces, en ese contexto, eh, si, no sé, ves la película de Lobo de Wall Street, al personaje le piden que prenda el fuego en la chimenea y él mira la vela y dice, ¿con cuál de estas dos la prendo? No sabe prender el fuego en la chimenea. Y técnicamente a una realidad similar nos vamos a enfrentar muy rápidamente, muy próximamente. O sea, nosotros, los del milenio pasado, eh, nos enfrentábamos a cosas que seguramente le quitarían la vida a muchos niños en este momento, como por ejemplo abrir una lata. Entonces, abrir una lata, no habría abrelatas de los que giraban, entonces teníamos que coger con un cuchillo, era una cosa peligrosísima porque pues un niño con un cuchillo no debería estar, pero pues un niño tenía que abrir una lata, ¿no? Yo me iba a tomar el contenido de la lata, entonces tenía que coger la lata, coger el cuchillo, coger una piedra, romperla, no sé qué, abrirle un hueco por un lado, abrirle un hueco por el otro y me lo podía tomar. Si me quedaba mal abierto el hueco, me cortaba.
Si era una lata de atún o de sardinas, entonces tenía que abrirla y luego palanquear el cuchillo hasta que daba la vuelta y pues obviamente esa cosa quedaba llena de filos. ¿Cuántos niños sin dedos hay? Ninguno. Todos teníamos la habilidad y la capacidad de poder abrir una lata. ¿Listo? Pero pues nuevamente era peligroso, utilizábamos un cuchillo, la lata quedaba con filos, entonces inventaron el abre latas y ahorita las latas se abren solas, tienen un clipcito y uno la puede abrir. ¿Cuántos niños, si se enfrentan a una lata de la que no tiene clipcito, son capaces de abrir una lata? ¿Listo? Es como en algún momento, en algún documental, dijeron, lo que mataría a toda la humanidad es un virus como la viruela que está en no sé cuántos centros médicos de la OMS. ¿Por qué? Porque los que se vacunaron ya se murieron o están próximos a morirse. No hay nadie vacunado contra la viruela. La viruela del mono es otra cosa. Pero la viruela, la que mataba gente y con la que vacunaron a todo el mundo y extirparon la viruela del mundo, excepto en los laboratorios donde está, en donde se la roben y la liberen en el mundo, acaban con la humanidad entera porque nadie está vacunado y no hay suficientes vacunas para vacunar a toda esta gente. Entonces, nuevamente, tendríamos que enfrentarnos a esa realidad y volver a encontrar la manera de ser capaces de soportarla, porque no existe otro modo en el cual nos desprendamos de nuestra comodidad. Ni siquiera Bear Grylls lo hace porque ya salió a la luz que el personaje vivía cómodo en hoteles 5 estrellas y pues luego lo mostraban allá en el monte sobreviviendo y comiendo culebras. Eh, seguramente Bear Grylls sobreviviría. ¿Cuántos Bear Grylls hay? ¿O cuántas personas están interesadas en ser como Bear Grylls y adaptarse a una realidad que está completamente por fuera de mi realidad? Hasta cuando nos toque, vamos a estar allá matándonos con piedras y palos, porque claramente no vamos a tener ninguna otra herramienta de las cuales hoy tenemos la capacidad de utilizar. Potente, potente. De hecho, esto de lo que acabamos de hablar nos hace puente al segundo tema derechito. ¿Mm? Hay otro comentario también de Freddy que voy a leer más adelante. Primero, para los que se les olvidó de que iba el segundo campo, el segundo tema del día de hoy, básicamente es el correspondiente a mi transformación como trabajador, a la transformación en el campo laboral. Y para esto, se dice que si algo está hecho por el hombre se puede mejorar, y esto habla de innovación. Pero, ¿dónde termina de ser creatividad y dónde comienza a ser innovación? Bueno, es un tema complejo porque normalmente la gente no conoce ni utiliza correctamente los términos, o bueno, no sé. Eh, cuando a alguien le preguntan qué es innovación, normalmente describe qué es creatividad. Y pasa lo mismo con muchos otros términos. Nos, yo cuando estaba en la universidad haciendo la especialización, tuve 2 materias. En una materia nos pidieron que definiéramos el respeto. ¿Qué es respeto? Y es un término tan ambiguo que cada uno tiene una versión propia de respeto que no necesariamente cruza con la del el de al lado. Entonces, lo dejo sobre la mesa solamente para que piensen un segundo qué es respeto para ustedes y si realmente el de al lado tiene una definición muy parecida a esa. Pasa lo mismo con creatividad e innovación. Entonces, ¿qué es innovación? No, pues innovación es hacer algo diferente. ¿Y qué es creatividad? Hacer algo creativo. Entonces, en la universidad, cuando estábamos viendo una materia de innovación, nos dijeron, innovación es eso nuevo, novedoso que tú haces que genera resultados, que se pueden medir, que si estás en el ámbito laboral, que genera plata, que genera ventas, que hace que el mundo cambie. ¿Listo? Por ejemplo, está
el ejemplo del carro de Homero, para los que les gustan los Simpson. Entonces, Homero le piden que vaya y haga un carro como a él se le ocurre y se inventa un carro. Es creativo. ¿Alguien compraría ese carro? O sea, ni siquiera Homero sería capaz de comprar ese carro. Es un carro terrible, pero es creativo. Es algo completamente diferente, es disruptivo, es todos los términos que tú quieras imaginar que están de moda, pero como no lo vende, no es innovación. ¿Listo? Y en ese contexto, entonces, hay diferentes clases de innovación, ya pues metiéndonos en el tema de la innovación. Yo puedo hacer innovación a partir de algo que a nadie se le había ocurrido y yo fui brillante y pues a mí se me ocurrió mm, el agua roja. ¿Listo? A nadie se le había ocurrido antes el agua roja, yo me la inventé, es mía. O puedo coger algo que ya existía y mejorarlo y cambiarlo, o coger dos cosas que ya existían y mezclarlas y fusionarlas e inventarme una cosa nueva, un producto, una necesidad, una solución diferente. En ese contexto, eso es la innovación. Y otra vez, hay innovación positiva e innovación negativa. La negativa es cuando alguien descubre una nueva manera de clonar tarjetas de crédito. Es negativo. Es innovación, sí, genera plata, claro, le genera plata a él, de la mía, pero es innovación. Innovación positiva, obviamente, pues cuando alguien viene y se le ocurre que puede inventarse un nuevo dispositivo maravilloso que le soluciona la vida a mucha gente, genial. Pero pues nuevamente es innovación, puede ser positiva o negativa. Aquí, de hecho, Freddy, que está a la saga de nuestra conversación, pues al comienzo de la respuesta habló, perdón, aquí atrás, habló que la innovación está conectada al dinero y la creatividad a la capacidad de resolver problemas. Y entonces, pues más adelante habla de una forma de medir la innovación, en conjunto con lo que tú dices, y la creatividad básicamente no es necesario medirla, o sea, no se puede medir, no garantiza un resultado. ¿Mm? Y ahora, si quiero conectar con esto otro. ¿Mm? Dice, hay mucha gente que cree que es creadora de contenido, o sea, está colocando un ejemplo específico, aquellos que aparecen en redes sociales. ¿Mm? Espero que no sea una puya este servidor para esto. ¿Mm? ¿Por qué hace videos bailando con el celular? Ah, no, listo, me salvé, yo no hago eso. Yo creo que un creador de contenido es aquel que le agrega un valor verdadero a su comunidad. Como decía Freddy Vega de Platzi, el creador de contenido es el que sabe las mecánicas y usa un teclado y tiene una mecánica. ¿Mm? Ok, voy a dejar el comentario aquí, ya continuamos con él, porque lo quiero conectar con esta pregunta. Desde mi trabajo, sea como empleado, sea como independiente, emprendedor, ¿mm? ¿Cómo implementar mi adaptación personal, digital, ¿m? Para desempeñarme mejor? ¿Hay criterios comunes ajeno al campo de desempeño? Porque es que sin duda habría una talanquera distinta para aquel que es médico, a para aquel que es ingeniero, a para aquel que es abogado, a para aquel que es pedagogo. ¿M? Pero ¿habría un criterio común? ¿Qué piensas tú, Pedro? Nuevamente que el mundo cambió, que si no me adapto, así como decía Charles Darwin con sus especies, desaparezco. Y desaparezco de cualquier contexto en el que yo exista. Entonces, si mis amigos empezaron a comunicarse por Telegram y yo me quedé utilizando WhatsApp, pues ya no van a hablar conmigo. Si el mundo cambió y yo no estoy pendiente de las nuevas maneras de hacer las cosas, o sea, yo soy cocinero, yo no estoy trabajando todo el día con un computador, sino con una olla. Pero igual no invito a la gente a mi mesa, no invito a la gente a mi restaurante, no conecto con la gente, pues nadie va a venir a comer a mi restaurante. O sea, el tema orgánico pues, se mantiene, porque pues es una cosa que siempre va a existir, pero la manera de conectar con la gente y como la gente espera ser conectada es a través de los medios actuales. Y en ese contexto, pues citando tu ejemplo,
el hecho de que una persona baile en TikTok o que cree contenido bailando no necesariamente es malo ni despreciable en función de el mismo marketing que se ha construido a partir de las redes sociales. Existen unas personas que se llaman o se hacen llamar influencers. Y bueno, de esas también hay positivas y negativas. Entonces, esos influencers, como por ejemplo los de la comida, están pendientes de que los restaurantes los llamen para que ellos vayan a su restaurante, coman gratis, hagan una crítica al respecto del restaurante y pues como son personas a las que muchas personas siguen y por eso ellos influencian su decisión de compra, entonces vayan al restaurante. Si esa persona consiguió esos seguidores bailando o mostrando fotos con poca ropa o haciendo críticas de comida, que es lo que actualmente hace, no importa, porque técnicamente en este momento lo que tienen es un mercado objetivo, que es al que tú quieres llegar siendo cocinero. ¿Listo? Entonces, en ese contexto, no necesariamente esas personas construyeron su red generando contenido o haciendo cosas positivas por el mercado o haciendo cosas maravillosas. Puede que hayan creado su contenido siendo actores o actrices del mercado para adultos, por ejemplo. Pero citando a una famosa creadora de contenido para caballeros, para adultos, si Esperanza Gómez va a un restaurante y dice que la comida es deliciosa, seguramente alguno de los 4 millones de seguidores que tiene va a ir a ese restaurante. Entonces, nuevamente, no importa, en este caso, como decía Maquiavelo, creo, el fin justifica los medios. Entonces, en ese contexto, si el fin justifica los medios, si la chica empezó bailando y ahorita vende ropa, seguramente a ti que vendes ropa te interesa que esa chica que empezó bailando promocione tu marca. ¿Por qué? Porque así se hacen los negocios ahorita. Porque a quién le hago más caso, a quién, por dónde pongo mi atención. Pues obviamente que si pongo mi atención en Instagram, porque pues nuevamente tengo un teléfono que tiene acceso a toda la información del mundo y yo prefiero ver fotos. Entonces veo fotos y de repente aparece un video de una chica que a mí me hace clic, me hace sentido, que yo he visto otros videos de ella y digo, los sitios a los que esa chica va van más o menos acorde con mi manera de pensar o la comida que a mí me gusta y está recomendando ese sitio, pues yo quiero ir a comer allá. Entonces, en el contexto en el que estamos, no necesariamente esos influenciadores son negativos porque impartan un contenido diferente al que a mí me gusta. Y en ese contexto también me gustaría invitar a ese respeto por la diversidad, por la diferencia, porque otro piense diferente que como yo pienso. Entonces, va a haber aquí el hater que va a colocar el comentario y no está de acuerdo con lo que yo digo. No importa, o sea, qué bien, bienvenido a la diferencia, pero no por eso voy a pasar a pisotear, a ofender o a ser un hater electrónico que va a ir en contra de algo o de alguien porque pues, no piensa como yo. Eso me parece que también es un punto bien interesante, no sé si lo quieras tocar ahorita o sea materia de otro programa, acerca de cómo utilizar la tecnología en contra de alguien. O sea, el hecho de que exista la tecnología también pone barreras, no solamente son herramientas positivas. Entonces, me parece bien interesante poder pensar que hay gente que piensa diferente y que tiene derecho a existir o que tiene derecho a bailar. Y por otro lado existe, por ejemplo, el tema de la ballena azul. Entonces a alguien se le ocurrió la brillante idea de influenciar niños para que saltaran de un edificio. O sea, no, eso no se hace. Que bailen, bailen lo que quieran. Que canten, canten lo que quieran. Que la música que ellos cantan no me gusta, pues no la escuche. No pasa nada. Que no, que es que como canta la música que yo no quiero, entonces le voy a trolear todas las canciones. Pues bueno, haga lo que quiera. La red da para eso, pero también seamos un poquito más tolerantes.
Te me has adelantado, te me has adelantado eh, desde, voy a arrancarlo, voy a decirlo así, descarnadamente, desde varios comentarios tuyos en nuestros últimos programas, se ha ido construyendo, ¿m? Y lo voy a decir, es necesario, hace parte del balance. Básicamente, eh, podríamos catalogarlo dentro de las sanas prácticas de Internet. ¿M? Pero hay que hablar de respeto. Vea usted que volvemos a este concepto polémico, pero va de la mano un poco con la tolerancia, ¿m? Con la apertura y con comprender que mis creencias son mías, pero no necesariamente colectivas. ¿M? Efectivamente, esto va a tener un programa y muy seguramente estarás invitado. ¿M? Habrán varios, porque me interesa este tema, poder hablar con varias personas, porque comenzamos hablando, y lo voy a recapitular, comenzamos hablando de los grupos, ¿m? Los grupos que son positivos, pero que también pueden ser malos. Listo, entonces aquí nosotros estamos hablando de discriminación. ¿Mm? Una discriminación que puede ser positiva, que puede ser negativa, y ambos extremos son malos, pueden tener su problema. Luego, cuando estamos hablando de imagen, también surge hasta dónde los estereotipos que se generan de imagen pueden también convertirse en un elemento de exclusión social, en un elemento de discriminación social, en una herramienta para hacerle daño a otra persona. Y aquí tú abiertamente lo expones, el hater, ¿m? El troll y otros términos muy bonitos que han surgido dentro de esta cultura tecnológica. ¿M? Es curioso que no existan en español, pero pues ya está, dejémoslo así, son más universales. Pero que ampara todo esto, si te das cuenta, en un solo tema. ¿M? En un solo tema, y es hasta dónde estas ideas que se convierten en una tiranía del absoluto pueden llegar a hacerle daño a las personas. Pero simplemente lo quiero dejar enunciado. Lo vamos a poner un pincito y lo vamos a desarrollar en otro programa. Usted, por favor, esté pendiente de la programación. ¿Mm? Nos queda tiempo para una pregunta y quiero darle la palabra otra vez a nuestro, voy a decirlo, nuestro coequipero en comentarios, Freddy Oyuela, quien, bueno, primero empieza echando flores para hacer su pregunta, ¿no? Que me encanta la perspectiva de Pedro para Pedro. ¿Qué opinas de los algoritmos? ¿Crees que limitan nuestras opiniones al darnos solo lo que es afín con nuestra búsqueda en redes? Wow. ¿Qué es un algoritmo? Empecemos por ahí. ¿Qué es inteligencia artificial? Entonces, existe el concepto de inteligencia artificial. Todo el mundo habla de inteligencia artificial y nadie sabe qué carajos es esa vaina. Entonces, a alguien se le ocurrió que los computadores eran una herramienta maravillosa, satisfacen necesidades increíbles, pero al final del día son máquinas brutas. Entonces, son máquinas tan brutas que no saben hablar sino el idioma que ellas saben. Son máquinas tan brutas que no saben contar hasta 10, sino solamente saben contar hasta 2 y potencias de 2 de ahí en adelante. Entonces, hay traducciones de nuestra vida real, de nuestro lenguaje natural, para que la entienda una máquina y poder utilizar el computador como una herramienta. Y en ese contexto existían los ingenieros de sistemas, o existimos los ingenieros de sistemas que aprendemos a hablar con las máquinas y a veces se nos olvida hablar con los seres humanos. Pero a alguien se le ocurrió la brillante idea de, si las máquinas no son tan brutas, ¿por qué no mejor les enseñamos a pensar a ellas? Entonces nos inventamos algoritmos que al final del día un algoritmo es una secuencia de pasos que terminan en un punto específico. Entonces un algoritmo es, eh, quiero tomar agua, ¿qué hago? Entonces voy, busco un vaso, lo llevo, abro el grifo, lo lleno, tomo agua. ¿Listo? Es una secuencia de pasos que describen un proceso. Eso técnicamente es un algoritmo. Entonces, ese algoritmo que alguien se inventó le permitía a la máquina aprender. Entonces, se crea el concepto de redes neuronales en el cual a una neurona
de computador se le da la capacidad de interpretar la información que está recibiendo y poder determinar si pasa una cosa o si no pasa una cosa. Y eso viene creciendo, así como el ejemplo que dábamos de Pixar, viene creciendo en función de la tecnología y entonces lo que originalmente contestaba 1 o 0, ahorita puede determinar si una foto es de un perro o no es de un perro, o si ese perro es un bulldog o no es un bulldog, o si hay diferentes alternativas. Entonces, ya no solamente tenemos una inteligencia artificial determinística, sino que tenemos un tema que se llama lengua, aprendizaje de reesfuerzo, un reinforcement learning, que permite que el algoritmo aprenda por sí solo. Yo lo premio y el algoritmo sabe si está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal. Hay otro algoritmo que es un algoritmo, por ejemplo, en el cual yo le doy ejemplos y voy nutriendo al algoritmo y le voy diciendo, a Pedro le gusta el rock, entonces esta canción, él no sabe qué es, pero a Pedro le gustó, entonces la clasifica como rock. Esa canción no es rock, entonces a Pedro no le gustó, entonces la descalifica como rock. Y así el algoritmo va aprendiendo hasta cuando ya no necesita a Pedro para saber qué música le gusta a Pedro. ¿Listo? Ese es particularmente el algoritmo del que Freddy está hablando. Pero recientemente estamos hablando de algoritmos de deep learning. ¿Listo? En el que una máquina como la que tenía IBM venció al campeón internacional de ajedrez. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede una máquina saber qué es lo que yo quiero? ¿Hasta dónde una máquina puede interpretar qué es lo que yo necesito? ¿Hasta dónde una máquina como un Tesla puede leer exactamente la vía y saber manejarse solo? Yo puedo levantar las manos y decir, mira, sin manos, y el carro maneja solito. Eh, ahorita pues ya el reto del ajedrez era muy sencillo, entonces pues vamos a poner un robotcito a que juegue fútbol. Si un robot puede jugar fútbol, si un robot puede manejar un carro, si un robot puede hacer muchas más cosas. En ese contexto del algoritmo, entonces en el contexto en el que tú estás, como profesor, como educador, un algoritmo puede escribir un ensayo. Puedo decirle a un algoritmo de inteligencia artificial, necesito escribir un ensayo acerca de la violencia en los colegios en Estados Unidos. Y el algoritmo saca un ensayo hermosísimo, escrito sin errores de ortografía, con una redacción perfecta, en un español perfecto. Yo lo descargo y te lo entrego. Y me saco 5. Entonces ahí tiene otro contexto que es de ética. Entonces el algoritmo puede saber mis gustos, sí, puede aprender qué es lo que me gusta y puede identificarme a mí en una tribu, para utilizar el contexto de tu charla anterior, de los latinoamericanos que les gusta el rock y entonces le presento solo cancioncitas de rock y de repente se descacha y me presenta alguna cosa que no me gusta, que él la calificó como rock, pero que a mí no me gusta. Igual tengo la capacidad de decirle, no, eso no me gusta. Y él va aprendiendo de lo que yo le digo. Entonces, seguramente en algún momento le he dado tanta información de mí que él ya sabe qué es lo que me gusta y todas las canciones que va a poner me van a gustar. Entonces, al contrario, nuevamente, a ti como profesor seguramente no te guste que alguien vaya y descargue un ensayo y te lo entregue y se saque 5 y esté, pues, desbalanceando el equilibrio frente al otro que sí se gastó toda la noche y se sacó 3. Wow. Ok. Bueno, aquí nos metemos ya. Es definitivo que es harina de otro costal en parte. Y por otra parte que este tema podemos discutirlo muchísimo más porque nos estamos moviendo sobre él, estamos viviendo sobre él. ¿Mm? O sea, podríamos hablar fácilmente de cómo intervienen las redes sociales con las relaciones de pareja, con las relaciones de familia, porque
la tecnología está cada vez más arraigada en nuestra cultura. ¿Mm? Y sin embargo, quiero subrayar un elemento que, que tú nos presentas, que hace parte también de lo que de propósito humano ha defendido, y es el vivir con conciencia. ¿Mm? Nos decías minutos atrás, y esto yo lo quiero traer a manera de conclusión, esa importancia de reconocer que yo puedo decidir sobre lo que consumo, que yo puedo poner el teléfono en modo avión y simplemente tener el despertador. No necesito tenerlo funcionando las 24 horas. Puedo apagar el módem en mi casa. Puedo decir, yo trabajo hasta las 5 y cerrar la computadora y dejarla cerrada. ¿Mm? Y escoger un tiempo presencial con mi familia, por poner un ejemplo. ¿Mm? Básicamente porque dentro de mi esquema de valores, mi familia es importante y quiero un tiempo con mi familia. Como también está este personaje que está solo y que quiere compartir tiempo con su familia y que aprovecha la tecnología para poder hacer una videollamada y sentirse de alguna manera más cerca a su familia. ¿Mm? Viene aquí un asunto de saber usar el filtro, porque es, si estoy hablando con mi familia, estoy hablando con mi familia, no es que estoy hablando con mi familia en la computadora mientras que estoy con el jueguito del teléfono, ¿sí? Porque lo que quería era escucharlos y que me regañaran mientras que jugaba, sino, pues, hombre, que si decidí hacer eso, conscientemente estar en ese momento que me estoy regalando con estas personas que son importantes para mí. ¿Sí? Este elemento de la conciencia es algo que quiero traer a flote a manera de conclusión y pues sobra que lo diga, darte las gracias porque ha sido un programa espectacular. He aprendido mucho, realmente este espacio me encanta porque cada uno de los invitados tiene cosas para enseñarme y contigo pues no solamente han sido cosas para aprender, sino también unos campos específicos para reflexionar de cómo yo, como individuo, puedo vivirlo mejor. Pedro, muchísimas gracias. Cavi, de verdad, muchas gracias por la invitación. Ha sido un espacio súper chévere y pues aquí estaré disponible para las próximas ocasiones que me quieras invitar. Delicioso, delicioso y así será. Así será. Ustedes, querida audiencia, pues se irán enterando de cuándo volveremos a tener a Pedro aquí ante micrófonos. A ustedes que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, no olvide suscribirse, no olvide activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuevos programas, de nuevos espacios. Y pues para quienes nos están escuchando por nuestro podcast, pues los invitamos a que reproduzca el siguiente episodio y pues bueno, que nos volveremos a encontrar de hoy en ocho con un nuevo programa aquí en De Sentido, espacio que trae ustedes de propósito humano. Porque si buscas con quién hablar, de propósito humano existe para ti. Muchas gracias. Pedro, gracias y feliz noche. Feliz noche.